Hola, buenos días a todos, hermanos. Estoy contenta de estar aquí. Espero poder ayudaros o daros luz sobre algunas cosas. Para empezar, lo que quería comentar es la fe que tenemos en Dios, y que en muchas ocasiones esta fe puede tener altibajos. Para empezar, hay una lectura que nos va a introducir en el mensaje, en lo que Dios ha puesto en mi corazón para que os pueda explicar. La lectura es en el libro de Hebreos, el capítulo 10 y los versículos del 19 al 25, en el cual en mi Biblia leemos: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como tienen por costumbre algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Palabra de Dios. Lo que os quería comentar es precisamente esto de la fe. Podríamos decir que una vez aceptamos al Señor en nuestras vidas, puede ocurrir que en algunos momentos haya altibajos. Podemos estar, en general, durante una temporada como muy eufóricos, muy entusiasmados, podríamos decir, como coloquialmente se habla, me comería el mundo, ¿no? Pero, en cambio, hay momentos en los cuales nuestro ánimo desciende y ya no estamos tan eufóricos. Hemos perdido la fuerza, el ímpetu, nos sentimos decepcionados, desanimados, apáticos, no tenemos ilusión por nada. Y esto, coloquialmente también o comúnmente, se puede llamar depresión. De todas formas, puede ser, pero la depresión en sí, daré 4 pinceladas. La depresión en sí es una enfermedad, y a veces esta depresión, falta de ánimo, ganas de llorar constantemente, etcétera, puede ser debido a una causa exterior, es decir, que hayamos perdido algún familiar, que nos hayan despedido del trabajo o cualquier otro problema que nos puede hundir el ánimo. Esto se le llama médicamente depresión exógena, es decir, es debida a una causa. Quizá con el tiempo, cuando esta causa haya desaparecido o ha pasado tiempo y ya lo vamos viendo todo un poco mejor, pues
saldremos de esta depresión. Pero la mala, la que cuesta más es la que denominamos endógena, porque es que sin motivo aparente nosotros tenemos una tristeza, tenemos pocas ganas de hacer nada, y esto médicamente es debido a que hay una alteración en las sustancias que rigen el cerebro, y estas sustancias disminuyen y hace que nos sintamos así. A ver, cuando nos sintamos así, lo que debemos hacer es, para empezar, ir al médico que nos pueda ayudar, pero también y sobre todo pedirle ayuda al Señor, porque debido a esto, debido a esta falta de ánimo, podemos dejar de creer o podemos tener la fe como mucho menos intensa, ¿no? Y en este caso debemos ir al médico divino, al médico de todos los médicos, ¿no? El Señor nos conoce bien y, como hemos leído antes, el escritor de Hebreos, en el versículo 23, nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de esta esperanza, porque fiel es el que lo prometió, Jesucristo. Realmente nos basamos en el libro de Hebreos, pero la verdad es que no sabemos quién escribió este libro. Hubo un filósofo, un teólogo cristiano, llamado Orígenes, que ya hace mucho tiempo, hace como 1700 años, dijo que solamente Dios sabe quién escribió este libro de Hebreos. Y no lo sabemos, no lo podemos saber, pero podemos decir que este autor sin rostro, o sea, no sabemos quién es, en realidad es una voz que se expresó auténticamente, con precisión, y esta precisión y autenticidad son incomparables y son respecto de este Jesús que creemos que es el único camino para llevarnos a la realidad última de Dios. Perdón. También en Hebreos, capítulo 3, podemos leer, para ayudarnos en esta profesión de fe, en este estar constantemente creyendo en nuestro Señor. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Y más explícitamente podemos leer en los siguientes versículos del capítulo 3, del 7 al 19, que en mi Biblia hay el titulito, o sea, no es la palabra inspirada, pero hay un título que pone advertencia contra la incredulidad. Y por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se descarría su corazón,
y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Y como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quién se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quién juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Todo esto nos tiene que ayudar a ser firmes, a ser inflexibles y sin ceder en nuestra fe. Porque Dios nos prometió fidelidad, como leemos en Mateo capítulo 28, versículo 20, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay personas que dicen que todos tenemos el mismo Dios. Lógicamente, Dios solo hay uno. Solo hay un Dios verdadero. Él mismo lo afirma. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Perdón. Y luego podemos leer en Isaías, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, que el capítulo 45, en 2 versículos que nos hablan precisamente también de esto, de la fe y de creer en Dios. En el versículo 22, Isaías escribe: «Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo con integridad, he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua». Podemos oír en el mundo que muchas veces se comenta: sí, yo creo en Dios, pero no soy practicante. Soy buena persona, no hago mal a nadie. Pero esto tiene su parte negativa. Y es que con esto de yo creo en Dios, no hago mal a nadie, pues nos puede llevar al todo vale, ¿no? Pero no, hemos de creer en Dios, y una manera de creer en Él es cumplir su voluntad, hacer su voluntad. Aunque realmente somos hombres y vamos a fallarle muchas veces al Señor. Tenemos que ceñirnos a la fe, a creer en Dios, que nos va a ayudar, y que si creemos en Él, un día vendrá o nos llamará y estaremos en su presencia y tendremos la salvación, la vida eterna.
De todas formas, la comprensión de Dios es distinta según, o cómo vemos a Dios, puede ser distinta según las diferentes confesiones cristianas. Y por supuesto es totalmente distinta porque para ellos también es un Dios, pero lo ven de otra manera distinta a los cristianos, como puede ser un budista, un musulmán. Hay muchas valoraciones en ya hay diferentes valoraciones entre los cristianos, no digamos pues entre gente que no cree en Cristo, que cree en Dios, pero no cree en Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 18, se nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre y Él le ha dado a conocer a Jesucristo. Tengamos en cuenta que es Dios quien accede a nosotros, quien nos llama, ¿no? Y esto se hace mediante la persona de Jesucristo. Anteriormente, Dios ha hablado a nuestros antepasados muchas ocasiones a través de los profetas, mediante los profetas. Pero en estos días Dios nos ha hablado mediante el Hijo, ¿no? Por Jesucristo. Como leemos en Hebreos capítulo 1, los 2 primeros versículos, que nos dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y a éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Debemos agarrarnos a la esperanza que despierta en nosotros la fe. Hemos de tener la plena certidumbre del libre acceso a Dios, de manera que entre Dios y los hombres solo hay un mediador, y este mediador es Jesucristo. A través de Jesucristo vamos al Padre. Y esto se puede leer también en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Pero bueno, ya lo hemos leído. Mientras moría Jesús en la cruz, se desgarró el velo del templo, y esto simbolizó que ya no necesitábamos a nadie ni a nada para acceder al Señor. Es decir, que la única persona que nos puede ayudar o que podemos utilizar es ir al Padre a través de Jesucristo. O sea, con la rotura del velo vemos que ya no hay nada ni nadie que nos pueda cerrar la puerta hacia Jesucristo, hacia Dios. Para acercarnos a Dios, para acercarnos a Él, Él nos pone medios a nuestro alcance para que podamos ir hacia Él. Y los medios que pone a nuestro alcance, por ejemplo, es el culto de cada, como mínimo, de cada domingo, y también la vida comunitaria. De manera que los creyentes tenemos una responsabilidad: reunirnos, pues, para adorar
para alabar y tener comunión unos con otros, con Dios. En primer lugar, porque Dios lo ha ordenado esto, y mediante esta reunión es glorificado Jesucristo, Dios. También por nuestra causa somos edificados, instruidos y consolados. Y también esta responsabilidad de reunirnos es también por causa de los demás. Debemos, la gente que conocemos o que tenemos alrededor, pero que todavía no ha conocido a Jesucristo o a Dios, deben ser traídos al conocimiento de Cristo. Y esto se debe hacer así, ¿no? Pues mediante la comunión, como mínimo una vez a la semana, para adorarlo, para glorificarlo. Lamentablemente, en muchas ocasiones no nos congregamos, o hay personas que cogen el hábito, tienen el hábito de no congregarse nunca, o congregarse muy de tarde en tarde, ¿no? Es una pena, porque esto, la deserción, o sea, el no congregarnos como mínimo una vez a la semana, el domingo, que es el día del Señor, para alabarle, glorificarle, esto, si poco a poco dejamos de hacerlo, llegará un momento en que ya iremos dejando la Iglesia, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que a nuestro Dios hay que alabarle, hay que glorificarle, hay que orarle, pero también hay que creer en Él. Esto parece que digamos que solo vamos a ir a la iglesia para buscar algún provecho, pero es que también tenemos que pensar, tenemos que tener en cuenta que vamos a ir a la iglesia también para dar, de manera que no ya solamente por el diezmo, por intentar ayudar a la iglesia con nuestras pequeñas aportaciones, sino que también contribuimos, el hecho de congregarnos a menudo, contribuimos a la vida de esta iglesia, ¿no? De esta congregación. Y esto hace también que tengamos presente que el retorno de Dios va a llegar algún día, que cada día, no sabemos cuándo será, pero cada día, lógicamente, lo tenemos más cerca, ¿eh? Es decir, que debemos congregarnos, debemos unos a otros ayudarnos en nuestra fe, en creer en Él y en pedirle que no nos abandone, que si en algunas ocasiones podamos caer en la deserción del culto, que por favor que no lo hagamos, que nos ayude a continuar creyendo en Él, a continuar alabándole, glorificándole.
Lo que hayamos hecho en el pasado ya pasó. Si no hicimos algo bien, Dios nos ha perdonado. Sobre todo, claro, si también se lo pedimos. Tampoco sabemos qué vamos a hacer en el futuro, porque el futuro es de Dios. O sea, lo de antes ya no podemos cambiarlo. Si hemos ofendido a Dios, Dios nos perdonará. Pero el futuro tampoco sabemos, porque el futuro es de Dios. Entonces, el único tiempo disponible que tenemos es el ahora, Y en este ahora, es importante saber cómo lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a usar para estar cerca del Señor, para continuar creyendo en Él, porque Él nunca nos va a abandonar, como hemos leído en la lectura de hoy, que Él no nos va a abandonar. Él prometió cosas para nosotros si creíamos en Él, si lo obedecemos, y Él no nos va a abandonar. Tenemos que utilizar a partir de ahora siempre el tiempo para glorificarlo, adorarlo, pedirle que esté con nosotros, que no nos abandone, pero para esto debemos creer en Él, debemos estar con Él al lado. Y para terminar, el otro día os comento que el otro día leí dos citas que estaban escritas por un filósofo y periodista británico católico de inicios del siglo XX, que dijo: el hombre que tiene fe ha de estar preparado, no solo a ser mártir, sino a ser un loco, visto como un loco. Y de hecho, la fe nuestra comienza donde termina nuestro orgullo. Pues bueno, hermanos, no tengo nada más que decir. Espero que hayáis o me haya explicado bien, que hayáis entendido lo que quería, o yo me he expresado bien para que podáis entender qué es lo que quería deciros hoy. Y es que aunque tengamos altibajos, aunque tengamos épocas en que no, por diferentes circunstancias, dudemos de la fe, todos lo podemos, o sea, todos podemos tener épocas así, pero lo principal es pedirle a Él que no nos abandone, que multiplique nuestra fe, que queramos estar siempre con Él. Y nada más. Bendiciones.